ahí quedamos la semana pasada, ¿ya? Donde ustedes, en función del daño que calcularon, ¿no es cierto? En función del daño que obtuvieron del archivo que, bueno, del archivo que ya saben que es el volume, ¿no es verdad? Ahí les está dando una gráfica dependiendo de sus valores de factor de, perdón, coeficiente de fractura. Entonces, en función de eso, ustedes obtenían un daño que van a ustedes a utilizar en las diferentes fórmulas de caudal que ustedes vayan a manejar, ¿ya? Esta de aquí es la fórmula de caudal, que ya la tienen ahí, solamente tienen que crearse un Excel para que ustedes puedan calcular caudales en función de la presión de fondo fluyente, ¿no es cierto? Esto ya lo vieron ustedes en producción 2. Entonces, ¿qué dice aquí? Todos los valores de permeabilidad, espesor, temperatura, viscosidad. Bueno, la viscosidad y el factor de desviación varían, ¿no es cierto? En función de la presión. Pero eso no es algo que... Creo que el ingeniero inclusive le dice que es algo que no tiene que ver con la materia del cálculo de estos valores. Pero si tienen también la capacidad de crearse un Excel para esos cálculos de viscosidad y factor de desviación, también yo les sugiero que se lo hagan, porque es muy importante que no lo vaya a tumbar el ingeniero a ustedes en este parcial, que también es fácil, pero ustedes tienen que saber darse cuenta, ¿ya? ¿Dónde van a usar el daño que calcularon? Aquí, ya en la fórmula de caudal. En este caso, este es para gas y esta de aquí es para petróleo, solamente que para esta de petróleo este es 0.75 y esto de acá no lo van a ocupar, ya, este es para baleo. Entonces esto ustedes lo van a eliminar, lo tachan este 0.75, lo tachan este factor de acá, ya, y ustedes reemplazan aquí el valor del daño que ustedes vayan a obtener. Esta permeabilidad aquí es la permeabilidad de la formación, ok. Ojo, aquí reemplacen el valor de permeabilidad que corresponda, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a calcular su índice, su curva de oferta que tiene el reservorio, ¿no es cierto? Esta en caso de que fuese gas, aquí está cómo se calculó usando los valores. Estos valores amarillos son los de temperatura, factor Z y viscosidad del gas, ¿ya? Que este es para un reservorio de gas, ¿ok? Pero este de acá abajo es para un reservorio de petróleo, donde se están utilizando los valores que les está dando el ingeniero en tabla, ¿ok? El ingeniero les ha dado a ustedes, o bueno, les va a dar a ustedes en su examen los datos, ¿no? Como ustedes ya lo tienen tabulado en esta parte de aquí arriba, ¿no es cierto? Le va a dar datos de esta manera, de manera tal que ustedes tienen que utilizar los valores correspondientes para esto de acá, ¿ok? Para que hagan ustedes su cálculo de la curva de oferta o IPR que ustedes vayan a utilizar, ya sea para gas o ya sea para petróleo. Muy bien, ya, esto solamente, fíjense, aquí estamos ocupando, o bueno, estamos calculando los caudales de petróleo antes de la estimulación, o sea, sin estimulación, y este de acá es con la estimulación, ¿ya? ¿Cómo se calcula esto? Simplemente ustedes ocupan los valores correspondientes de los datos que vayan a utilizar, que correspondan a esta fórmula de caudal, la permeabilidad, que en este caso es 6, el espesor de la formación, que en este caso es 32, la presión estática del reservorio, ¿ya? Que la calculamos nosotros aquí atrás, ¿ya? La permeabilidad, la presión del reservorio, ¿ok? En función de su gradiente poral, ustedes han obtenido esta presión del reservorio, ¿ok? Entonces ustedes simplemente aquí ponen esa presión estabilizada que corresponde a la presión de reservorio menos la presión de fondo fluyente, que es la que va a variar acá, ¿no es cierto? Parte desde la misma presión de fondo estática, ¿no es cierto? Este de 2217 es esta misma de acá, como ustedes ya la han hecho en producción 2. Y abajo van, ¿no es cierto?, el factor volumétrico y la viscosidad del petróleo, que ustedes ya tienen en tabla, ¿no es cierto? Aquí se la da con respecto a los fluidos de producción. Entonces esos valores ustedes son los que se van a reemplazar aquí. Se van a llevar esos valores a una tabla donde esto, ¿cuánto calculamos de daño anteriormente? De daño obtuvimos la semana pasada un valor de
se los mandé ahí al grupo de WhatsApp, de menos 5.97, ¿ya? De menos 5.97, 5 menos 5.97, ¿ok? Eso es lo que obtuvimos. Fíjense cómo cómo fue variando, ¿no es cierto?, en función del daño, el valor de caudal, ¿ya? El radio de drenaje, ojo que el radio de drenaje el ingeniero se lo podía dar como área de drenaje. Ahora, si el ingeniero les da a ustedes el valor de área de drenaje, va a depender del tipo de área de barrido que vayan a tener, ¿no es cierto? Donde ustedes, si tienen generalmente una circunferencia, ya saben cómo calcular, ¿no es cierto?, esto en función del factor de conversión de acres, como es generalmente que se lo da el valor del área del reservorio, o en este caso del pozo. Ustedes van a tener valores en acres y ustedes van a usar simplemente fórmulas como las que están, estos separadores, van a utilizar simplemente fórmulas como las que están aquí, ¿ya? En esta parte de acá. Fíjense cómo calcula el radio de drenaje. Si ustedes toman en cuenta un área de drenaje como una circunferencia, ¿no es cierto? Para eso ocupan ustedes esta fórmula aquí. 43.560, el factor de conversión de acre a pie cuadrado, ¿ok? Entonces tienen que tener cuidado con los valores que el ingeniero les vaya a dar, ¿ya? Bien, entonces eso van a ustedes reemplazar correspondientemente. El radio de pozo se lo da de dato, ¿ya? El radio de pozo es un valor que les va a dar de dato. Aquí está, 0.345. Me lo llevo a este lado de acá. Radio de pozo 0.345, 39.5 dice, 34.5, ¿ya? Y simplemente le sumo el daño, que en este caso es negativo porque ha sido estimulado. Ahora, aquí, para calcular este que es sin estimulación, ustedes ocupan el valor de daño que tengan originalmente. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, tienen un valor de daño antes de la estimulación positivo, 1.46, ¿no es cierto? ¿Se alcanza a ver, chicos? 1.46, ¿no es cierto? Aquí está, este de acá. Entonces ese valor de daño es el que van a utilizar ustedes para calcular el caudal en función de la presión de fondo fluyente antes de la estimulación, antes del procedimiento de fracturamiento hidráulico, ¿ok? Entonces aquí simplemente hacen variar la presión de fondo fluyente como lo tienen acá. Fíjense, todos los valores están como celda fija y la única que varía es esta de acá abajo, que está trabajando como un valor que va a cambiar, ¿no es cierto?, que es la presión de fondo fluyente, F26. Para acá abajo está en función de F27, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ya lo habían visto en producción 2, ustedes calculan su curva IPR, para este caso un reservorio de petróleo, ¿ok? Entonces, ocupan para la primera curva, la que es antes de la estimulación, con el daño que corresponde antes de realizar el fracturamiento hidráulico. En este caso es un valor positivo de 1.46, ¿ya? ¿Se entiende eso, chicos? Por favor pregunten. Si se entendió, vamos a seguir. ¿Se entiende, no? Muy bien. Ahora, con respecto al otro cálculo de caudal, a la otra columna, esta ya es con la estimulación, ya, es decir, con el procedimiento de fracturamiento hidráulico. Yo voy a utilizar este valor de daño negativo, ¿no es cierto?, porque es el que corresponde a un pozo estimulado. Entonces ustedes calculan sus valores de caudal para ambos casos, ¿ok? Este procedimiento fue para petróleo. Si ustedes tienen un pozo de gas, entonces ocupan la fórmula correspondiente con el daño positivo y con el daño negativo, y con eso ustedes van a tener dos curvas, ¿no es cierto?, dos IPR para un pozo de gas. Muy bien. Entonces, ¿qué hago yo? Generalmente el ingeniero le va a dar también estos valores de el BLP, ¿ya? Valores de BLP que
son estos que tienen ustedes aquí. No sé si se alcanza a ver. Estos valores de BLP son los que corresponden a la demanda que requieren ustedes, es decir, a la tubería que ustedes están utilizando. En este caso, ustedes tienen este caudal de petróleo que varía en función de la presión de fondo fluyente para un diámetro de tubería, en este caso, la que ustedes obtuvieron acá, ¿no es cierto? El diámetro de la tubería, y en base a eso ustedes van a tener, ¿no es cierto?, de qué tubería, qué grado y eso. Entonces eso corresponde a esta curva BLP, ¿ya? O la curva de demanda que requiera el pozo para fluir a través de esta tubería. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a realizar las curvas, es decir, van a generarse ustedes los gráficos en función de los valores correspondientes. Es decir, fíjense que cuando yo tenía el pozo antes de la estimulación, ¿dónde está? Un ratito. Si ustedes se fijan, esta curva azul, ¿ya? Esta curva azul es para mí es la curva que corresponde a la presión, fíjense, presión de fondo fluyente versus el caudal de petróleo antes de la estimulación. Y esta curva roja que ustedes tienen acá es la que corresponde a la intersección de la presión de fondo fluyente con su respectivo caudal después del procedimiento de fracturamiento hidráulico. Se dan cuenta, ¿no es cierto?, cómo va cambiando la curva, ¿no es verdad?, debido al valor del daño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a insertar gráfica, ¿ya? Insertan una dispersa con valores, con esta curva, ¿ya? Y ustedes proceden a interceptar. Ahora, a esta curva, a estas dos curvas que ustedes tienen acá, van a crear, o van a añadir, perdón, esta otra curva que es la correspondiente a BLP, que viene a ser esta curva de demanda, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con estos valores? Una vez tienen ya graficados sus valores en este diagrama, ¿ya? ¿Por qué no se me quiere ir más allá? Una vez ustedes tienen graficados sus valores en este diagrama, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo siguiente, simplemente van a interceptar, ¿no es cierto?, la curva IPR con la BLP para ambos casos, ¿ya? Y van a hacer la lectura del caudal óptimo de producción. Es decir, que ustedes, al tener estas dos curvas, la interceptan con estas dos curvas de oferta, la interceptan con la curva de demanda, y de aquí ustedes obtienen el caudal óptimo con el cual van a poner a producir su pozo, ¿ok? Ahora, ¿qué van a hacer con ese caudal óptimo de producción? Ustedes se lo van a llevar a esta parte de aquí arriba, dependiendo si ustedes están trabajando con un reservorio de gas o un reservorio de petróleo. Ustedes tienen que crearse esto de acá, ya tienen que, bueno, ya lo tienen ustedes, simplemente tienen que realizarle ciertas modificaciones, ok, donde este valor, por ejemplo, aquí, si hacemos la lectura correspondiente al primer caudal óptimo de producción de un pozo antes de la estimulación, nos estaba permitiendo producir con un caudal de un poco más de 60, ¿no es cierto? Si ustedes hacen una lectura correcta, entonces ese valor de acá, este valor que ustedes obtengan, ¿ya?, se lo van a llevar aquí al pronóstico, a este cálculo de pronóstico de producción, ¿ya?, que este de acá va a ser el que es antes del fracturamiento hidráulico. Por eso le está diciendo pronóstico sin fracturamiento hidráulico. Y este otro valor que nosotros obtuvimos acá, ¿ya?, de la curva de oferta de un pozo ya estimulado, tenemos que hacer también de la misma manera la lectura de el caudal óptimo de producción, y ese caudal óptimo de producción, que así hacen ustedes una lectura, por aquí está 100, 150, 160 y algo, ¿no es cierto?, un valor correspondiente, ustedes se llevan aquí ese valor de caudal, es el caudal con el que ustedes van a iniciar la producción de ese pozo. ¿Se entiende, chicos? ¿Esto se entendió? Por favor, confírmenme. Si hay algo que no se ha entendido, hablen ahora, por favor.
¿Se entendió claro eso? ¿Se está grabando? Sí, se está grabando. ¿Ya? Bien, entonces una vez ustedes con los caudales óptimos de producción se llevan sus valores correspondientes a esta tabla, ya a una tabla que ustedes van a tener, donde por ejemplo el ingeniero es posible que a ustedes les dé o no les dé la tasa de declinación. Este valor de B es el índice de declinación que ustedes van a tener en función de su caudal de producción, ¿ya? Y el tiempo que ustedes van a tener, ¿ok? Donde aquí ustedes, fíjense qué es lo que pasa, ¿ya? Ustedes tienen un caudal inicial de producción, ¿no es cierto? Esto, por si acaso, traten de hacerlo con una curva de declinación exponencial, ya, porque las otras dos no la van a utilizar aquí, la hiperbólica y la armónica no la van a utilizar acá, ya, de manera tal que ustedes tienen que trabajarse, digamos, o tienen que trabajar considerando una curva de declinación de forma exponencial, ok. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer acá? Van a calcular los valores de el petróleo o el petróleo producido acumulado, ya. Esto para ustedes va a ser NP en miles de barriles estándar, ya. Ahora, esto de aquí se calcula o se obtiene de la siguiente manera. Fíjense que el valor de NP que ustedes tienen acá es igual al caudal inicial menos el caudal actual con respecto a la tasa de declinación o el factor de declinación B que ustedes vayan a ocupar aquí, ¿ya? Fíjense que este valor, el valor de la tasa de declinación para un pozo sin fracturar, esto si no se le da al ingeniero, ustedes se lo dan, ¿ya? De manera tal que ustedes tienen que tener un valor en el cual ambos se van a igualar. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que ustedes tienen valores de tiempo acá. El tiempo inicial 0, tiempo de 1 año, tiempo de 2 años, hasta 10 años. ¿Por qué hasta 10 años? En este caso lo que ha hecho, ¿ya?, es obtener un caudal de producción donde los valores que ustedes se van a asumir son los valores de B y el caudal inicial, perdón, este de acá, este caudal inicial es el que ustedes ya tienen aquí, ¿no es cierto? Lo que ustedes necesitan saber cuáles van a ser sus valores de caudal posteriores al tiempo inicial 0. Entonces, ustedes para poder definir o para poder conocer cómo se va a comportar el caudal en cierto tiempo, ustedes tienen que utilizar una tasa de declinación. Esa tasa de declinación ustedes la van a tener, el ingeniero se la va a dar, o simplemente ustedes asumen valores de manera tal que ustedes, fíjense que lo que pasa acá, en función del tiempo, en un tiempo ambos tienen que igualarse, ¿ya? El tiempo de producción, en este caso, fíjense, está trabajando con 10 años, ¿no es cierto? ¿Lo captan? ¿Qué va a pasar aquí? Si el ingeniero no se lo da, entonces ustedes tienen que tomar consideraciones de cuánto tiempo van a utilizar ustedes para producir los fluidos de este reservorio o de este pozo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto a nosotros? ¿Ya? Para poder obtener estos valores de petróleo producido acumulado, en el cual se igualen en cierto tiempo en función, ¿ya?, de las tasas de declinación. Anterior semestre creo que el ingeniero le había dicho a los chicos que este valor de acá sí se lo iba a dar, el de aquí, el del pozo sin fracturar, ¿ya? Y en función de eso ustedes ya pueden calcular, ¿no es cierto? Fíjense cómo lo calcula. Simplemente lo que hace es ocupar el caudal actual, ¿no es cierto?, y elevarlo a la E por menos B, que es el factor de la tasa de declinación por el tiempo. Entonces de esa manera ustedes están calculando los caudales posteriores en función del tiempo, ¿ya? Ahora, este va a ser el que para ustedes sería una incógnita, si es que el ingeniero no se lo da. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de este valor de beta que ustedes vayan a tener en un tiempo X que les vaya a pedir al ingeniero, ustedes tienen que
igualar sus caudales, perdón, su petróleo o sus valores de volumen producido acumulado. Ya estos valores de aquí son valores de volumen producido acumulado en miles de barriles estándar. Entonces ustedes tienen que simplemente hacer variar este valor. Por ejemplo, si ustedes parten con un 0.1, ya fíjense que aquí no se igualan, se está yendo por encima. Entonces ustedes simplemente aumentan, como hicimos anteriormente, ¿no es cierto?, en la parte de cálculo del tiempo de fracturamiento hidráulico, ya, hasta que estos dos volúmenes producidos acumulados se igualen, ya, 0.2, y aquí es donde más se aproximan. Entonces, en un tiempo de 10 años, ambos valores de volumen producido acumulado se van a igualar, pero yo en este caso he obtenido mayor producción de hidrocarburos. Fíjense que la producción de hidrocarburos ha iniciado de manera alta, ¿no es cierto? 150-78 ha aumentado. Pero ¿qué pasa con esto? También tiende a declinar rápidamente porque ustedes están vaciando de manera más rápida el reservorio. Entonces, ustedes al tener un vaciamiento de reservorio van a tener ustedes, ¿ya?, una declinación mucho más rápida. Eso le va a dar un tiempo de vida útil del reservorio más bajo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer? Eso simplemente es para, esta tabla de aquí es simplemente para que ustedes tomen su punto de partida. Es su punto de partida para ustedes, ¿ya? El hacer que estos volúmenes producidos acumulados en un tiempo que el ingeniero les vaya a dar se igualen, ¿ya? Donde esta tasa se las puede dar tanto como no se las puede dar. Es muy probable que sí se las dé, ¿ya? Entonces ustedes tienen que tener esas consideraciones, ¿ok?, para poder obtener sus volúmenes producidos acumulados, ya sea de gas o ya sea de petróleo. Esta fórmula es la misma para un reservorio de gas que para un reservorio de petróleo, ¿ok? Lo mismo acá. Esta fórmula de NP, si ustedes trabajan con un reservorio de gas, sería GP, ¿no es cierto? GP va a ser igual a caudal de gas inicial menos el caudal de gas actual con respecto a la tasa de declinación. Y la tasa de declinación para un reservorio de gas no se la va a dar en miles de barriles estándar, tal vez se la dé en millones de pies cúbicos estándar. Entonces ustedes tienen que tener cuidado. Ajá, y también aquí su caudal de gas se lo puede dar en miles de pies cúbicos estándar por día, ¿ya? Entonces ustedes también tienen que tener consideración de en sus tablas que vayan a crear, realicen una tabla tanto para petróleo y una tabla para gas, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? ¿Esto se entendió? Por favor, si no se entendió, hablen ahora o callen para siempre. Si quieren que repita algo, también lo voy a repetir, pero quiero que les quede claro esto, por favor. Les voy a pedir que hablen ya, por favor. Ya les he dicho que para que sea más interactivo. ¿Se entendió todo? ¿Hasta este punto? Bien. Ahora, aquí estaba queriendo ir. Ya, a lo siguiente. ¿Ok? Algo que el ingeniero les podría dar, como les decía, o no les podría dar, es la tasa de declinación. Esta tasa de declinación yo la obtengo en función de un caudal inicial, en un tiempo inicial, y un caudal final en un tiempo X, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo obtener este valor de B acá si yo tengo caudal inicial y caudal final. Y un tiempo, lógicamente, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? En el problema les puedo decir que inicialmente ustedes producían con un caudal de 78 barriles por día, lo cual en 10 años su tasa de producción iba a disminuir a 52. Entonces ustedes con estos dos valores, con caudal inicial y con caudal final, pueden obtener el valor de la tasa de declinación que se ha obtenido aquí. Este 0.04 puede ser obtenido de ahí, de esa manera. ¿Se entiende, chicos? Entonces,
con ese valor de beta, ustedes ¿qué hacen? Ustedes ya obtienen esta curva de aquí, y simplemente lo que les queda a ustedes es hacer esta otra curva de declinación para este pronóstico con un pozo ya fracturado. Entonces ustedes simplemente tendrían que cambiar los valores de la tasa de declinación, ya que está en unidades con respecto al tiempo, a un tiempo en años, a un tiempo en meses, ¿no es cierto? Este es petróleo producido en 10 años. Fíjense cómo lo calcula, lo divide entre 365 porque está considerando años y sus caudales están en barriles por día, y lo divide entre 1000, perdón, porque sus valores en tabla aquí les está diciendo que representativamente la unidad que corresponde son miles de barriles estándar de petróleo producido acumulado, en este caso petróleo, o de gas producido acumulado si ustedes tuviesen datos para un reservorio de gas. ¿Se comprende? Por favor, hablen. Esta fórmula de aquí, ambas que tienen acá, salen de esta fórmula de aquí, ya sea para petróleo o ya sea para gas. Lo mismo para acá, para un reservorio de gas o para un reservorio de petróleo, ustedes obtienen la tasa de declinación en función de esto. Si no tienen tiempo para despejar de aquí, si no tienen tiempo y tienen el valor de NP, es decir, el volumen de hidrocarburos producido acumulado, entonces ustedes pueden obtener la tasa de declinación para este punto de acá, ¿ok? Eso va a depender de cómo les vaya a dar a ustedes el ingeniero el problema. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todos entendieron? Si no hablan, yo voy a suponer que todos entendieron. Bien, entonces todos entendieron, perfecto. De esa manera entonces ustedes obtienen su valor, ¿ok? También el ingeniero les podría dar a ustedes para esta de aquí, que ya les dije que esta es la que le podría dar de datos a ustedes, es decir, todo este historial de acá, ¿no es verdad? En función de eso, y con este historial que ustedes tengan acá, caudal con respecto a tiempo, ustedes simplemente interceptan aquí en un diagrama. Fíjense que este es un diagrama que a ustedes les permite obtener en función de su historial, ¿no es cierto? Aquí ustedes realizan una intersección de el tiempo, ¿no es cierto? Aquí fíjense, está el tiempo en años 0, 2, 4, 10, 12, y los caudales están en similogarítmico porque estamos trabajando en con una curva de declinación exponencial, de manera tal que ustedes simplemente interceptan caudales con respecto a tiempos y simplemente modifican en el eje de las Y, modifican en el eje de las Y para una escala semilogarítmica, una escala logarítmica en este caso, y ustedes se dan un valor mínimo y máximo para los límites de su diagrama. Esto puede variar. Si ustedes quisieran, también pudiesen tomar desde 10 hasta 1000. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente ustedes con estos valores, le dan formato a la línea de tendencia, un formato de tendencia exponencial, y le piden a la computadora, en este caso a Excel, que les presente la ecuación del gráfico, donde si ustedes se fijan acá, en función de este historial, me está mostrando la ecuación que corresponde a este historial de producción de aquí. Entonces ustedes de esa manera obtienen este valor de menos 0.2, bueno, esta está para esta de aquí, esta está obtenida para esta de acá, pero si ustedes graficasen, a ver, esto de aquí, voy a añadirle, voy a seleccionar datos, voy a agregar, donde yo lo que quiero es simplemente para mis valores en X el tiempo. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono los tiempos de 0 a 10 años. ¿Qué más? Selecciono
los caudales, ¿no es cierto? Del tiempo cero hasta el tiempo que corresponde, y simplemente la agregan a su diagrama. Y fíjense que aquí me está botando esta curva roja, ¿no es cierto? A esta roja yo simplemente, como ya está mi escala en sistema semilogarítmico, yo lo que hago simplemente darle formato a la línea de tendencia, perdón, disculpen. Yo lo que hago simplemente es darle formato a la línea de tendencia, donde está, agregar línea de tendencia, ya, donde yo le doy un formato exponencial, ya, a la línea de tendencia, y le pido que me bote la ecuación de este diagrama, donde si ustedes se fijan, aquí me está botando para la línea roja, ¿no es cierto?, la ecuación correspondiente a esta curva de declinación, con una tasa de declinación de 0.04, ¿no es cierto? Esta la de acá. Entonces tienen ahí ustedes tres caminos diferentes para obtener esa tasa de declinación para el historial, para el pronóstico sin el fracturamiento hidráulico, o si ustedes quieren, esa también la pueden utilizar para este pronóstico con fracturamiento hidráulico. ¿Listo, chicos? ¿Eso se entendió? ¿Quedó claro? Por favor, confírmenme. Bien. Ya. Bueno, esto que ustedes tienen acá viene a ser esto mismo que ustedes tienen acá. ¿Ya? Esto de aquí, esta curva de acá. Solamente que esta curva que ustedes tienen acá la hacen para conocer este valor de la intercepción. ¿Ya? De las dos curvas de pronóstico, la roja es de un pozo estimulado y la verde de un pozo sin estimular, es decir, antes del fracturamiento, y la roja después del fracturamiento. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Obtienen el tiempo en el cual se interceptan ambos valores. Fíjense que aquí, para estas dos curvas de producción, en ambos casos se han interceptado, perdón, ambas curvas se interceptaron en un tiempo de 4 años. Se alcanza a ver, ¿no es cierto, chicos? Bien, entonces, ¿qué hacen con eso ustedes? Simplemente eso para ustedes va a representar los valores de ingresos correspondientes a todo su procedimiento de fracturamiento hidráulico, donde a ustedes en su examen, fíjense que les dije, ¿no?, que esta longitud de la fractura que toman acá es la mitad de la longitud de la fractura que ustedes ocuparon aquí, ya, en los valores de longitud y altura de la fractura. Tienen que considerar esto al momento de realizar su trabajo de fracturamiento hidráulico para su flujo de caja. ¿Ok? Esta longitud de la fractura es la longitud total de la fractura dividida entre 2. Es por eso que aquí está el valor de 500. ¿Ok? Este valor va a ser un dato, el costo por pie fracturado. Aquí van a tener el costo del fracturamiento hidráulico total, ¿ya?, que es nada más y nada menos que el costo por pie por la longitud de la fractura, ¿ya? Después van a tener el precio del petróleo, que ya le dije que ustedes, por si acaso, antes de entrar a su examen, investiguen en internet, que si no se lo da, ustedes ya pueden considerar el valor actual. En este momento, si ustedes revisan el precio del petróleo en la actualidad, creo que ya está más, ya ha subido un poco. Precio del petróleo. Entonces ustedes fíjense, ahorita está en $76 por barril. ¿Ya? El año pasado estaba en este precio, estaba en $60 por barril, entonces está subiendo. Entonces ustedes tienen que considerar ese valor que vayan a obtener. ¿Ok? Si no, se lo va a dar. Los costos operativos son datos. ¿Ya? Todo esto son datos. ¿Ok? No hay duda, ¿no?, con respecto a todo lo que estamos revisando acá. Ya les estoy indicando de dónde obtienen cada valor. ¿No hay duda? Bien, no hay duda. Perfecto, entonces ustedes ¿qué van a hacer? Fíjense que para
cada tiempo, ¿no es cierto?, existe una variación de volúmenes. Fíjense, este delta NP es la variación que existe de este fracturado con respecto al sin fracturar para cada uno hasta el tiempo 4. ¿Por qué el tiempo 4? Porque es el tiempo en el cual se interceptaron ambas curvas, y con eso ustedes van a considerar su diseño hasta este punto. Su tasa de flujo va a ser factible hasta el tiempo de producción de 4 años. ¿Ok? Cuando ustedes fracturan un pozo o cuando ustedes realizan una estimulación, lo que hacen es que se recuperen esos hidrocarburos de la manera más rápida posible, de manera tal que en el tiempo va a declinar también rápidamente. Entonces ustedes, la parte que más les interesa es donde hay más ganancias. Es por eso que ustedes toman hasta el tiempo de 4 años obtenido de esta gráfica de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con esos valores? ¿Ya? Esto para ustedes van a representar ingresos. ¿Por qué? Porque ustedes van a vender esos hidrocarburos, ¿no es cierto? Van a calcular en función de el precio del petróleo. Fíjense que hay que calcular los ingresos en función del precio del petróleo, ¿ya? Y la variación de NP, ¿no es cierto? Fíjense cómo va calculando cada uno de ellos en función de los valores correspondientes. Aquí lo multiplica por 1000 porque aquí está las unidades en miles de barriles estándar. Entonces, para que sea el valor representativo, lo multiplican por 1000. ¿Ok? De esa manera ustedes obtienen los ingresos. Los impuestos. Los impuestos salen en función de esta tasa de este severance, que para ustedes va a ser la indemnización que ustedes tienen que hacer al Estado, ¿no es cierto? Que le dice que actualmente, según la ley, el 51% es lo que va al Estado, algo, no me acuerdo muy bien de esto, ya me olvidé. Ya, entonces ustedes tienen ese valor de ahí, que ustedes obtienen de esta manera su impuesto en función de sus ingresos. Fíjense que las calculan, ¿no es cierto?, en función de sus impuestos, de su tasa de impuestos, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Ya? Entonces de esa manera ustedes van calculando los impuestos correspondientes a sus ganancias. ¿Ok? Una vez ustedes tienen su impuesto, este valor de la inversión es la que ustedes obtuvieron acá. Fíjense, este es el costo que va a tener su fracturamiento hidráulico, considerando la geometría, una geometría de la fractura de 500 pies de longitud, una altura de 35 pies y un ancho de fractura de 0.04 pulgadas, ¿no es cierto?, que ustedes obtuvieron de aquí, ¿no es cierto?, un ancho promedio de 0.305 pulgadas. Entonces ustedes con esas consideraciones deben hacer su cálculo del costo de fracturamiento hidráulico. Eso va a depender de la empresa con la que ustedes operen, ¿ya? Y ustedes obtienen de esa manera el valor de las inversiones. Con eso ustedes simplemente tienen que hacer sus costos de gasto, sus valores de gastos operativos, que vienen a ser simplemente esta variación de la producción, ¿ya?, multiplicado por el costo operativo. Si se dan cuenta, ¿no es cierto?, aquí dice costo operativo. Entonces ustedes en función de eso van a obtener el costo operativo por todos los barriles que ustedes ya produjeron, de manera tal que ustedes el total que vayan a tener de sus ingresos, de sus egresos, perdón, de la salida, ya, de los valores negativos, va a corresponder el total de los egresos, de manera tal que ustedes deben obtener cierta utilidad, ¿no es cierto? Inicialmente la utilidad para ustedes va a representar el capital, el dinero que ustedes tienen en ese momento que están produciendo. Entonces aquí tienen un capital negativo, fíjense, $588.400 es el egreso a un tiempo cero, ¿ya? Eso quiere decir que, como todo proyecto de inversión, ustedes van a tener inicialmente un valor negativo con respecto a las ganancias, porque no están produciendo nada, ¿no es cierto? Pero fíjense que lo que pasa a un año, fíjense cómo aumentan los ingresos, de manera tal que ustedes la utilidad la van a obtener de la diferencia que existe entre los ingresos menos los egresos. ¿Ok? Con eso ustedes van a obtener su utilidad en 10 años, ¿ya? Y una vez con esa utilidad, ¿qué van a hacer ustedes? Con esa utilidad ustedes simplemente tienen que
obtener lo siguiente. Esto para ustedes va a ser su flujo de caja. El valor actual neto para ustedes va a representar estos valores de aquí, ¿ya? Estos que salen en función de la sumatoria de todos los valores que ustedes tengan hasta el tiempo 4, ¿ya? Hasta el tiempo 4, ¿ok? Lo mismo para acá, porque hasta el tiempo 4 donde ustedes están considerando su mayor costo de ganancia, ¿no es cierto? Entonces ustedes simplemente hacen sus cálculos en función de las tasas de interés correspondientes, la sumatoria, donde su flujo de caja va a estar en función de su utilidad y lo siguiente va a estar en función de la utilidad por el interés que ustedes vayan a aplicar en ese momento, ¿no es cierto? De manera tal que ustedes van a tener diferentes tasas de interés, 10%, 15%, 20%, dependiendo de el interés que ustedes vayan a tener, y de manera que ustedes al final van a tener el valor actual neto correspondiente a esos 4 años en los cuales ustedes han obtenido valores positivos, ¿ok? Entonces es por eso que ustedes calculan para diferentes valores, ¿ya? Entonces esto a ustedes les sirve para lo siguiente, donde su valor actual neto de ustedes es el valor que representa el punto cero, ¿no es cierto? Esta tasa de interés o esta tasa interna de retorno, el TIR, acuérdense de ingeniería económica, cuando el TIR es 0 es cuando ustedes van a tomar el valor actual neto de cuando la tasa de interés es 0, ese para ustedes va a ser el valor actual neto representativo. De manera tal que si se fijan, su valor actual, su TIR o su tasa interna de retorno, va a representar a ustedes el valor en el que el valor actual neto va a ser 0, y ese porcentaje va a ser el que ustedes van a tener acá. Fíjense aquí, por ejemplo, miren que en un tiempo 0, ¿ya? Esta utilidad, este diagrama de aquí es obtenido en función del tiempo y la utilidad acumulada. ¿Eso qué quiere decir? Que esto simplemente ustedes lo van a interceptar y van a obtener el tiempo de pago, donde en su tasa, en su valor actual neto, cuando este es 0, ese para ustedes va a representar el tiempo en el cual ustedes van a tener el payout time, o como ustedes quieran llamarlo, el tiempo en el cual ustedes van a recuperar, más que todo van a tener ganancias, las mayores ganancias, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Ya, entonces ese para ustedes va a ser el tiempo en el que deben pagar todo su inversión, ¿ya? Y desde ese momento para arriba todo va a ser lo siguiente va a ser ganancia, ¿no es cierto? Todo esto para ustedes desde este tiempo 0 hasta este tiempo de 1.5 años, ¿ya? Este va a variar dependiendo de esta tasa, de estas utilidades acumuladas, ¿ya? Va a variar en función de eso. Puede que este tiempo de paga de su inversión, ¿ya? Dure más tiempo todavía. Entonces ustedes como ingenieros son los que se van a encargar de evaluar correctamente esto, es decir, evaluar la longitud de su fractura y sus inversiones hasta que el tiempo de pago sea factible, o sea, que su proyecto sea económicamente factible en el tiempo, ¿ya? De manera tal que ustedes simplemente van a obtener de esa manera este valor en función del valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿ok? Entonces con esos valores ustedes van a obtener la tasa interna de retorno en el cual su valor actual neto va a ser 0, ¿no es cierto? Con eso ustedes es con lo que van a trabajar, ¿ya? Donde si ustedes revisan bien sus valores, ¿ya? Su tasa interna de retorno es del 29%, porque hasta ese punto nosotros vamos a tener un valor actual neto de 0, ¿ya? Al 30% ya entra un valor negativo. Entonces tienen ustedes que evaluar el valor correspondiente. Es mejor si lo hacen con una gráfica en la cual ustedes vayan a obtener su valor actual neto a 0, ¿ya? Y con ese valor actual neto a 0, creo que esto está al revés. Esto es van y esto es TIR, ¿ya? Esto es TIR, sí. Y este es van. Entonces ustedes esto lo modifican, ¿ya? Esto lo modifican, ojo, que quede claro esto, ¿ya? Que tienen que modificar esto. El eje Y
es el valor actual neto y el eje X es la tasa interna de retorno. Y con ustedes, y con la intersección de estos puntos y el valor actual neto de 0, interceptan y obtienen la tasa interna de retorno correspondiente a su mejor tasa interna de retorno, en la cual ustedes van a obtener ganancias, ¿ok? De esa manera ustedes realizan su evaluación económica. ¿Se entiende, chicos? Bien. Entonces ahí termina el problema de fracturamiento hidráulico. Las conclusiones que tienen que tener ustedes: ingresos siempre, ya hasta el tiempo en el cual estas curvas se interceptan, ¿ok? Y que ustedes deben adquirir todos los resultados que ustedes vayan a obtener acá en una tabla, ya, porque el procedimiento se los pide, ¿no es cierto? Si ustedes revisan, un momento, ya. Bien, entonces ustedes tienen que simplemente responder en cada paso los resultados, ¿ya? Fíjense, tienen que darle una respuesta a la selección del fluido de fracturamiento, tienen que darle una respuesta a la selección del apuntalante, tienen que determinar la máxima presión permisible para la operación de fracturamiento hidráulico, la selección del modelo, ya sea PKN o KGD, y de ahí tienen que botarles a ustedes el ancho promedio de la fractura, ¿ya? Y el ancho de los apuntalantes, el tamaño de tratamiento, la longitud de la fractura, ¿no es cierto? En la cual ustedes vayan a tener el tiempo correspondiente a un caudal, el análisis de los pronósticos de producción, ¿no es cierto? Esto que acabamos de ver acá, y por último el análisis de el valor actual neto o su flujo de caja, ¿ya? De esa manera entonces ustedes evalúan todo su fracturamiento hidráulico, ¿ok? Bien, con esas consideraciones, ¿no entiende? Si hay algo que no haya entendido, por favor, Daisy, pregunten, ¿ya? Noelia, Daisy, por favor, pregunten, ¿ya? ¿Están presentes o no están presentes las dos? Sí, estoy presente. ¿Se entendió bien, por favor? Que quede claro, ya que no están preguntando. Cualquier pregunta que ustedes tengan, háganla, por favor. ¿No tienen preguntas que hacer? ¿Duda? ¿Consulta? Ya saben, ¿no? 3 caminos ustedes tienen para poder obtener este valor de la tasa de declinación para el pronóstico sin fractura, ¿ya? La primera, si ustedes tienen valor inicial y valor final. La segunda, si ustedes tienen el historial o si el ingeniero se las da, ¿ya? Esta de aquí ustedes tienen que obtenerla hasta que se igualen en el tiempo X que el ingeniero les vaya a dar, ¿ok? Entonces ustedes se crean un Excel. Este inclusive lo pueden ocupar para su Excel. Este es el del ingeniero. Este es el que les tenía que pasar a ustedes en teoría, ¿ya? Bien, si no hay más duda, entonces ahí lo dejamos. Y le vuelvo a repetir que este día sábado, ustedes no terminaron con el ingeniero el tema de fracturamiento hidráulico. Confírmenme, por favor. Me dijeron que no, creo, ¿no es cierto? Yo creo que la parte de arenamiento lo vamos a hacer la próxima semana, donde ustedes tienen examen de fracturamiento hidráulico y control de arena, ¿no es cierto? ¿Me pudiesen confirmar eso, por favor? Ahorita vamos a ver eso.